Muy bien. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión del programa Biología Electivo, que en este caso es online y que corresponde a el sistema inmune. Yo lo que he hecho para ver los conceptos y el contenido he dividido en dos la clase, de manera que en un video primeramente vamos a ver lo que correspondería a sistema inmune propiamente tal, a la fase de la respuesta inmune, a la memoria inmunológica y el concepto de selección clonal. Por otra parte, en el segundo video vamos a ver los conceptos de las enfermedades autoinmunes, la tipificación sanguínea, que se vio un poco en común, pero lo vamos a retomar en el electivo, el concepto de alergias, los trasplantes, las vacunas y el VIH. Que estos dos conceptos son sumamente importantes junto con el de alergia porque se pregunta y hay que manejarlos para la prueba. Comencemos entonces. Lo primero que tenemos que saber es qué es el sistema inmune. El sistema inmune es un sistema que tiene la función principalmente de defender a nuestro organismo. Esa es su función principal. ¿Cómo lo defiende? Primero detecta la presencia de sustancias o patógenos en el organismo extraños, externos, los cuales se van a denominar antígenos, como dice más abajo. Luego de detectarlos, lo que va a hacer es eliminarlos. Va a eliminar a estos agentes del organismo. Al eliminarlos, lo que va a generar es una memoria, una cierta memoria, de que ya, si estuvo ya en el cuerpo, lo ataqué y lo destruí, si vuelve a entrar en el cuerpo el mismo antígeno, el mismo organismo, ya sabré cómo actuar ante él y entonces la respuesta va a ser mucho más rápida y eficiente. Es como por ejemplo si alguien viene a mi casa desconocido y yo lo atiendo y en esa atención ya le conozco todas sus mañas, todo lo que le gusta y no le gusta, la otra vez que vuelva ya va a ser mucho más rápido porque ya voy a saber lo que le gusta o no le gusta. ¿Se entiende? Lo mismo, eso mismo que hace el cuerpo. Como ya estuvo acá ya sabe cómo atacarlo. Y otra función sumamente importante también del sistema inmune es que elimina células viejas o defectuosas. Si hay alguna célula con un problema en su DNA o en alguna proteína que esté mal plegada, lo que va a hacer este sistema inmune es eliminarla. Entonces, como dice acá, el sistema inmune trabaja bajo el concepto que hay antígenos propios, que son los que el sistema inmune reconoce como del mismo organismo, por lo tanto existe una tolerancia hacia ellos. O sea, el sistema inmune los ve y dice, ah, ya, estos son míos, son aliados, son del mismo organismo. Y antígenos extraños con los que el sistema inmune los reconoce propiamente tal como externo y los ataca. Y como dice acá, los antígenos son proteínas o glicoproteínas que se ubican en la membrana. Son como parecido al glucocálix, son como el DNA, el carnet de las células, como la identificación que tiene cada célula ante el sistema inmune, principalmente. Entonces, si lo reconoce como propio, no lo va a atacar, bueno, a excepción de ciertas patologías que se conoce como autoinmunidad, y a los antígenos extraños que no reconoce como propio, los atacará agresivamente. Entonces, ¿cómo se organiza este sistema inmune? Este sistema inmune está compuesto de varios órganos y vasos principalmente, de tejido célula. Entonces, principalmente tenemos la médula ósea, que la médula ósea se encuentra principalmente en los huesos largos, como vemos acá en el fémur. Se encuentra el timo o cuerpo adiposo retroesternal, que se encuentra en la zona del esternón. Tenemos el vaso, que está acá, que se encuentra en la zona superior izquierda del abdomen. Tenemos los linforodos, que están por todo el cuerpo principalmente, y los vasos linfáticos, que también están por todo el cuerpo principalmente. Vamos a ver las funciones de la mayoría. Por ejemplo, el timo, de lo que se encarga principalmente es la maduración y almacenamiento de linfocitos T, que está acá, la tablita. Como ven acá, el timo se carga de almacenar y madurar linfocitos T. Los ganglios linfáticos están en todo el cuerpo y tienen principalmente de remoción y filtrar el líquido linfático, la linfa, que contiene partículas y microorganismos.
El vaso también tiene una filtración linfática y almacena linfocitos. Y las placas de Peyer, que no están en la imagen anterior, pero se las puse en la tabla porque también es importante, pero tiene una función de agrupar, agrupar linfoides que destruyen patógenos. Y los granulocitos, que están en la sangre, que fagocitan patógenos y liberan histamina, que vamos a ver qué es la histamina cuando veamos alergias. Y eso principalmente. Por otro lado, tenemos acá las células o la sustancia principalmente, que tenemos principalmente, primero los monocitos o los macrófagos, que son células y se ubican en sangre y tejidos. Y la función principalmente son fagocitarios, o sea, fagocitan o comen agentes extraños. Y también actúan como presentadores de antígenos, que vamos a ver a qué se refiere con presentar antígenos. Por otro lado, los linfocitos también son células, están en la sangre y en la linfa, que como yo les dije, está mediante los vasos linfáticos, y son específicos en la inmunidad adaptativa, que vamos a ver este concepto y a qué se refiere. Bueno, el sistema de complementos son moléculas, ahí. Se encuentran en el plasma y en líquidos corporales, como puede ser el sudor, por ejemplo, las lágrimas, y la función es facilitar la fagocitosis de los patógenos, ayudan a los macrófagos, en este caso. Y por último, los anticuerpos, que también son moléculas, se ubican en el plasma, en la linfa, en las secreciones corporales, y la función es que son proteínas específicas contra los antígenos. No sé si han visto el dibujo, que es como así, como una Y. Esos son los anticuerpos. Entonces aquí vemos una imagen, que vemos una célula liberando citoquina, que también son como moléculas, proteínas, que estimulan a las distintas proliferaciones de células del sistema inmune. Que en este caso aquí vemos un glóbulo blanco, en el cual está recibiendo la señal de la célula que está activando su proliferación, que necesita su ayuda. Entonces, bueno, las células que participan en el sistema inmune, entonces, tenemos la médula ósea. En la médula ósea se generan los linfocitos, nacen, se podría decir, los linfocitos. Y estos linfocitos tienen que madurar, y maduran y se diferencian en dos. Se diferencian el linfocito B y el linfocito T. El linfocito B madura en la médula ósea y el linfocito T madura en el timo. B, médula ósea, T, timo. Ahí maduran, no es que ahí se generen, ahí se almacenan y maduran. Entonces los linfocitos se diferencian en B y T. El B madura en la médula ósea, el T en el timo. Como vemos acá, bueno, esto más es histología, la verdad, pero principalmente es ver que el linfocito luego se vuelve a diferenciar. Entonces, el sistema inmune. La inmunidad puede ser de dos tipos. Este mapa conceptual que les voy a enseñar es un mapa conceptual. Es sumamente importante porque tienen que tenerlo súper claro, porque se pregunta. Si se lo aprenden bien o entienden la lógica del mapa conceptual, van a tener una pregunta o dos ya listas de la PSU. Porque se suele preguntar harto esto. Entonces, la inmunidad puede ser de dos tipos: innata o adaptativa. Innata es que uno nace con ella, por factores genéticos se ve afectada. Y la adaptativa. Esta adaptativa puede ser activa o pasiva. La activa, tenemos anticuerpos propios, generamos nuestros propios anticuerpos. Y la pasiva, recibimos anticuerpos de otro organismo. Entonces, en la activa tenemos una natural y artificial. Que la natural es, por ejemplo, si yo saludo o mi pareja, por ejemplo, está enferma o enfermo, y me contagio, lo que va a pasar es que al contagiarme mi cuerpo va a generar los propios anticuerpos contra esa enfermedad. Por ejemplo, si esta persona como está resfriada, la persona que lo saludó lo más probable es que se contagie. Y al contagiarse su cuerpo va a generar anticuerpos contra esa enfermedad, su propio cuerpo. Por eso es natural. Por otro lado, en el artificial tenemos la vacunación, en donde el cuerpo va a generar también anticuerpos propios, pero debido a la inyección artificial del patógeno o del agente extraño, que en este caso es la vacuna, que vamos a ver el concepto de vacuna. Pero principalmente en la vacuna a uno se le inyecta el virus o el agente patógeno con el cual se quiere proteger.
pero está atenuado, en el sentido de que no va a enfermar a la persona. Por eso es artificial. Por otro lado, en la pasiva, en donde eran anticuerpos exógenos, que vienen de otro organismo, la natural tenemos los anticuerpos maternos, que puede ser, por ejemplo, en la sangre de la placenta o en el calostro, que era la primera leche que da la madre, que está cargada de anticuerpos. Y la artificial, que puede ser anticuerpos de otro organismo, por ejemplo, el suero, y otras soluciones en donde hay anticuerpos ya como creados, se podría decir, contra un patógeno, y ese se le inyecta al paciente o a la paciente. Eso más que nada. Este mapa es súper importante porque se suele preguntar, así como directamente, ¿es un tipo de inmunidad activa pasiva? Es un tipo de inmunidad activa natural, y te ponen A, B, C. Entonces hay que manejar el concepto. Por ejemplo, cuando una persona es vacunada, se produce una inmunidad de tipo, te pueden preguntar, innata, activa natural, activa artificial, bla bla bla. Eso es sumamente importante tenerlo claro. Entonces, bueno, acá vemos una inmunidad innata adaptativa. La inmunidad innata vemos principalmente las células del complemento, de las moléculas del complemento, los linfocitos natural killer, que vamos a ver a qué se refiere con natural killer o NK, que como dice ahí, los fagocitos y las barreras epiteliales. Por otro lado, en la adaptativa tenemos lo que corresponde a los linfocitos B y a los linfocitos T, que vamos a ver cómo funciona cada uno. Bueno, y acá, como ven acá, la inmunidad innata es mucho más rápida, es mucho más breve el periodo de acción, porque dura horas, como ven acá. Sin embargo, la inmunidad adaptativa puede durar días, debido a que es a largo plazo. Es a largo plazo, genera memoria. Así que vamos a ver por qué. Entonces, los tipos de inmunidad. Entonces teníamos la innata y la adaptativa. Entonces, las características. La especificidad contra microbios, innata es baja, es decir que la innata ataca lo que sea. Cualquier cosa exógena que encuentre la va a atacar. La adaptativa no. Como genera memoria, es sumamente específica, debido a que va a atacar solamente a lo que reconozca específicamente, valga la redundancia. La diversidad es baja, y acá es alta, en el sentido de que la adaptativa puede desarrollar muchas como células del sistema inmune para muchas enfermedades específicas. En cambio, la innata, la diversidad es baja debido a que sus células en sí son muy pocas células que participan, como vimos acá. Solamente tenemos los natural killer, algunos fagocitos, y acá tenemos los linfocitos B y T, que estos se pueden diferenciar en muchos más, en el sentido de que pueden generar muchas proteínas de membrana que sean específicas para cada antígeno. Por ejemplo, este tiene un triángulo y puede haber un antígeno que sea específico para este. ¿Se entiende? Y como son muchas, es una diversidad enorme, porque se empiezan a dividir muchas células. La especialización, bueno, como es específica, también la especialización es alta. La memoria acá no se desarrolla, va a seguir atacando a lo que sea, y acá sí se desarrolla. Y tenemos las barreras químicas y físicas, que en la innata principalmente son el sudor, la piel y la mucosa, y la adaptativa es la inmunoglobulina o los anticuerpos, que así se denomina, se llama inmunoglobulina o anticuerpos. La proteína sanguínea, las proteínas del complemento, como ya les mencioné, y la adaptativa también la inmunoglobulina o los anticuerpos. Y las células, bueno, tenemos los macrófagos, los monocitos, y acá tenemos los linfocitos. Entonces, es específica con microbios la adaptativa, tiene una alta diversidad debido a que hay muchos anticuerpos, hay una lista variada de anticuerpos, que son como 10 creo, y las proteínas de membrana de los linfocitos cambian mucho. Cambian drásticamente debido a que como son específicas para cada patógeno, y hay miles de patógenos en el mundo, hay una diversidad más alta. La especialización también es alta, debido a que se tiene que especializar para ese patógeno el linfocito, la barrera inmunoglobulina y linfocitos. Entonces, el sistema inmune innato. La función es principalmente reaccionar inmediatamente ante la presencia de agentes extraños, al cualquiera que sea, por eso no es específica,
en el sentido de que al primer agente que va a ver lo va a atacar de inmediato, y por eso es más rápida, por eso es más rápida que la de adaptativo. Y también posee barreras estructurales que dificultan el paso de estos agentes, como por ejemplo la impermeabilidad de la piel, la cual es una barrera mecánica. Y acá también estaría, por ejemplo, lo que es la epidermis de la piel. También tenemos el grosor y recambio constante de las mucosas, que también es mecánica, debido a que lo que hace la mucosa es retener a estos patógenos, y los cilios que hay en la zona de la nariz provocan el estornudo, ya sé que los agentes patógenos se expulsen en ese estornudo. También tenemos acá, por ejemplo, el cerumen de los pelitos que hay tanto en la nariz como en el oído, que también permite la dificultad que imponen ante los agentes patógenos. Por otro lado, tenemos las bacterias de la flora intestinal y vaginal, que es una biológica, la secreción ácida estomacal y la enzima lítica, que esa es química, por ejemplo, del ácido clorhídrico que hay en el ácido estomacal, también es una barrera que dificulta el paso de los agentes, y el sudor, la saliva y las lágrimas, que también es química. Que en la saliva, por ejemplo, tenemos una enzima llamada lisozima, la cual es una enzima encargada de destruir a bacterias. La lisozima es súper importante porque se preguntó en la PSU. Se preguntó exactamente qué es la lisozima. Entonces, hay que saber ese nombre, lisozima. Entonces, se encuentra en la saliva principalmente y se encuentra también en las lágrimas. Y eso sería principalmente. Entonces tenemos mecánica, química y biológica. Entonces, ahora vamos a ver el concepto de inflamación. En la inflamación tenemos primero, tenemos unas células de la piel, ocurre un corte. En este corte ingresan patógenos, ingresan bacterias. Las bacterias al entrar se empiezan a multiplicar. ¿Y qué hace acá? Están todas las bacterias acá, llega un glóbulo blanco, fagocita a una bacteria, como dice acá, que dice, ajá, los pillé, ha cogido a Liz. Alerta roja, invasión bacteriana. Al fagocitar esta bacteria y al detectar el organismo, genera una alerta en el cuerpo. Lo que hace es que las células del sistema inmune, los glóbulos blancos, lo que hacen es, como están en el torrente sanguíneo, tienen que salir de acá. Y la salida del torrente sanguíneo de los vasos capilares se llama diapédesis. La diapédesis es lo que se denomina la salida o el movimiento desde los vasos capilares hacia los tejidos, hacia el tejido conectivo que hay acá. Que todo esto es tejido conectivo. Entonces, como vemos acá, dice nos invaden las bacterias, se inicia la operación de diapédesis, hay un glóbulo blanco acá, como que se abren estas compuertas, se podría decir, o aumenta la permeabilidad, y el glóbulo blanco sale de por acá. Y bueno, dice al ataque. Eso se denomina diapédesis. Entonces, por otro lado tenemos un esquema más serio, se podría decir, que en donde tenemos la astilla, salen las bacterias y empiezan a salir los glóbulos blancos para la fagocitosis. Y las proteínas de defensa, que son las proteínas de complemento, como les había dicho. Entonces estos pasan a través de los vasos sanguíneos. Y eso se denomina diapédesis. Bueno, acá más de lo mismo. Y acá tenemos que actúan 4 mecanismos básicos. Tenemos la quimiotaxis, la diapédesis, el ameboidismo y la fagocitosis. Perdón. La parte primero con la marginación, se podría decir, o cuando aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos y sale el glóbulo blanco hacia el tejido conectivo a través de la diapédesis. El glóbulo blanco detecta las sustancias químicas que liberan las bacterias, que se denomina quimiotaxis, y eso induce al glóbulo blanco a la fagocitosis. Y el ameboidismo corresponde a que para que ocurra la fagocitosis tienen que formarse como unos pseudópodos, se denominan, que acá se ve bien, que tenemos una célula y los pseudópodos son como unas cositas que salen por acá para englobar a la bacteria. Entonces, cuando se engloba, se coloca en una vesícula que se llama fagosoma, y esa vesícula
se va a unir al lisosoma y va a formar el fagolisosoma. Luego ese fagolisosoma lo que hace es, con las enzimas catalíticas que tiene dentro, va a destruir a la bacteria. Y la puede destruir y eliminar, o va a ser tal grado que la misma célula va a incurrir en una apoptosis y se va a destruir esa misma célula, el glóbulo blanco, pero a la vez va a destruir a todas las bacterias. Es como se va a suicidar para matar a las bacterias que están dentro de ella. Eso principalmente se ve acá. Bueno, en esta más de lo mismo. Aquí se ve el caso de los neutrófilos principalmente. Como ven acá, bueno, la marginación, la diapéresis, la quimiotaxis y la fagocitosis. Y eso principalmente. Fagocitosis. Bueno, y acá, como vemos acá, el neutrófilo y el macrófago son los fagocitosos más famosos. No son los únicos, pero son los más famosos. El macrófago se encuentra circulando en espera de un patógeno y el neutrófilo es el que llega. Llega a un foco de inflamación y su respuesta es más agresiva. Por eso vimos en la imagen acá que esto era específicamente un neutrófilo. Por la forma que tiene ahí. Y eso. Entonces, ahora en la inmunidad adaptativa, el sistema inmune adaptativo, refuerza la acción del sistema inmune innato y se caracteriza por, como vimos en la tabla, es específica, tiene memoria, es diversa, debido a que hay hartos linfocitos y estos linfocitos, si bien van a ser T o B, pueden ser de distintas formas y van a atacar a distintos patógenos, son especializadas, sufren autoeliminación en el sentido de que va a haber un grupo que se va a quedar como vigilando y otro grupo va a morir, en el sentido de que todos los linfocitos que van a atacar a las bacterias luego mueren, se matan, bueno, en técnico biológico inducen a apoptosis y toleran a lo propio, que eso es en general, a menos que ocurra alguna enfermedad autoinmune. Entonces, este sistema inmune adaptativo se puede dividir en dos, en una inmunidad humoral y celular. La inmunidad humoral, adaptativa humoral, como se dice, es en donde la célula genera anticuerpos. Principalmente se basa en el uso de anticuerpos. Entonces, participan principalmente los linfocitos B y ocurre de la siguiente forma. La unión antígeno-anticuerpo, como dice acá, activa diferentes mecanismos de defensa. Entonces, el antígeno va a ser reconocido por un anticuerpo. ¿Y qué ocurre? Tenemos acá una célula presentadora de antígenos. Esta célula presentadora de antígenos, por ejemplo, si una célula se infecta con un virus, esta célula lo que va a hacer en su membrana va a mostrar una señalización, una señal de que está infectada. Va a mostrar algún tipo de proteína viral, por ejemplo, y la va a mostrar en su membrana para que llegue un linfocito T, helper, o linfocito CD4, que vamos a ver los tipos de linfocitos, y este linfocito se va a activar. Este linfocito va a servir también como presentador de antígeno. Como vemos acá, este es el antígeno va a llegar acá, y este linfocito se lo va a llevar y lo va a mostrar un linfocito B. Este linfocito B, si ven en la imagen, y hay que ser súper minucioso en esa imagen, hay tres linfocitos, ¿cierto? Uno con forma como cuadrada, o una circular y una triangular. Como ven, el antígeno es triangular, entonces solamente este linfocito se va a activar. Por eso es específica, porque este linfocito que tiene un receptor para ese triángulo va a ser el único que lo va a reconocer. Si este antígeno llega acá, el linfocito no lo va a reconocer, porque él está diseñado o está creado para detectar al antígeno cuadrado. Entonces, como este es el triángulo, lo va a detectar el linfocito B con receptor para triángulo. ¿Qué va a pasar entonces? Este linfocito B, al activarse, va a provocar una mitosis seleccionada, en el sentido de que el linfocito que fue activado va a incurrir en una mitosis, en una proliferación muy alta, en el sentido de que se va a empezar a dividir para generar dos grupos. Se genera un grupo de linfocitos B de memoria, que son los que se van a quedar en el organismo, para detectar nuevamente a ese antígeno si ataca nuevamente. Y por otro lado son los linfocitos
que se van a diferenciar en plasmocitos o células plasmáticas, y estas células plasmáticas son las que liberan los anticuerpos. Y estos anticuerpos son los que destruyen a los antígenos. Entonces, resumiendo, tenemos una célula infectada por un virus, por ejemplo. Esta célula muestra un antígeno. Ese antígeno se lo muestra a un linfocito T ayudante o helper. Este linfocito T helper toma ese antígeno y se lo muestra a un linfocito B específico. Este linfocito B específico activado se va a empezar a dividir. Se empieza a dividir y va a formar dos grupos. Un grupo de linfocito B que va a quedar como memoria, que va a quedar en el organismo, y otro grupo de linfocito B que se van a convertir en células plasmáticas o plasmocitos, y estos van a generar anticuerpos. Y estos anticuerpos se van a unir al antígeno, lo va a reconocer, se va a unir, y va a provocar que se induzca la fagocitosis de este. Ahí, que se ve acá, estimulación de la fagocitosis. Perdón. Y principalmente eso corresponde a la inmunidad humoral, linfocito B y anticuerpos. Si ven acá, el anticuerpo tiene dos zonas, que es una región variable y una región constante. La región constante principalmente es la encargada de que la reconozca la célula del sistema inmune. O sea, la célula del sistema inmune se va a unir acá, por eso va a ser constante. Y la variable va a depender del antígeno, por eso es variable. Como hay mucho antígeno, va a variar el tipo de región para ese antígeno. Por ejemplo, si yo tengo el antígeno A, voy a tener la región variable A. Si tengo el B, así, B. Pero la región constante siempre va a ser C, porque por ejemplo va a haber un fagocito que tiene una C. Por eso es constante. Y en eso consiste principalmente. Entonces, por otro lado, tenemos la inmunidad celular. La inmunidad celular está a cargo de los linfocitos T. Entonces, para hablar de eso, tenemos que conocer los distintos linfocitos T. Tenemos, por ejemplo, el linfocito T citotóxico, o CD8, los linfocitos T supresores, los ayudantes helper, o CD4, y los linfocitos T de memoria. De aquí falta un linfocito, que no es el linfocito T, que es el linfocito natural killer, que es el que yo les mencioné hace un rato. Entonces, el linfocito T citotóxico, o CD8, son los encargados de reconocer y destruir las células con antígenos extraños en su superficie. Estos son los encargados de destruir células. Los linfocitos T supresores son los que controlan la actividad de los linfocitos B, T y los macrófagos. Son los linfocitos que impiden que haya un descontrol de la destrucción de células. El linfocito T ayudante o CD4 principalmente son los que producen citoquinas, que son estas proteínas que ¿cómo decirlo? Estimulan la proliferación de linfocitos B principalmente. Y bueno, como decía acá, cooperan en la activación de linfocitos B para la producción de anticuerpos. Como vimos en el mecanismo anterior, son los encargados de presentarle los antígenos al linfocito B porque lo estimulan a través de citoquinas. Estimulan la proliferación del linfocito B. Y tenemos el linfocito T de memoria, que son los que quedan después del proceso. Y teníamos los natural killer, que son también linfocitos que se encargan principalmente de destruir células tumorales. Esa es su función, células tumorales. Si les llegan a preguntar cuál es la célula del sistema inmune encargada de, no sé, de destruir o de reconocer e impedir proliferación de células tumorales, linfocito natural killer. Natural killer o asesina natural. Entonces, esta inmunidad celular, ¿cómo funciona? Tenemos una célula presentadora de antígeno. Tenemos un linfocito T ayudante. Reconoce este antígeno, ¿cierto? Lo reconoce. Este linfocito T ayudante va a liberar citocinas y va a estimular la proliferación de este linfocito T. Entonces, tenemos un linfocito T que reconoce a esta célula presentadora de antígeno y se va a empezar a dividir. Se va a empezar a dividir nuevamente en dos grupos. En los linfocitos T de memoria
y los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T de memoria se van a quedar en el organismo y van a servir para mejorar y que sea más eficaz la respuesta ante el mismo agente patógeno que atacó al cuerpo. O sea, va a aumentar la eficacia del cuerpo ante ese agente. Por otro lado, el linfocito T citotóxico son los encargados, como vimos anteriormente, de reconocer y destruir células que migran al lugar de infección. Entonces, como vemos acá, llega este linfocito T citotóxico, va a ver a la célula infectada y la va a destruir. Eso es lo que hace la inmunidad encargada de células. Por eso es celular. Celular corresponde a encargada de células, que en este caso es el linfocito T citotóxico, y humoral, anticuerpos, que en este caso es el linfocito B. Entonces esos son los dos tipos de inmunidad: celular, linfocito T; humoral, linfocito B. Y estos gráficos son súper importantes saberlo porque esclarecen hartas cosas: anticuerpos, linfocito T citotóxico, célula. Y eso principalmente. Entonces, las fases de la respuesta inmune, hay distintas fases. Por ejemplo, aquí tenemos el tiempo, la magnitud de la respuesta en función del tiempo después de la exposición del antígeno. Tenemos la primera fase, que es la fase de reconocimiento, que es en donde se reconoce este agente extraño, este patógeno, el cual va a tener su antígeno, que va a ser detectado por las células del sistema inmune. Posteriormente tenemos la activación, que es en donde se desencadena la respuesta del sistema inmune, que es lo que hace que migren las células del sistema inmune, se empiecen a liberar citocina y empiece a ocurrir las proliferaciones de linfocitos. Luego tenemos la fase efectora, que es en donde se eliminan los agentes patógenos, en donde se atacan y se destruyen. Luego tenemos la declinación, que es en donde los linfocitos activados que no eran de memoria mueren por apoptosis. Todos los linfocitos, como ven acá, los linfocitos que fueron como al ataque, se destruyen. Tanto estos, que se convierten en plasmocitos, y estos, los citotóxicos, se destruyen, mueren por apoptosis. Los de memoria no, solamente los que se activan. Y luego tenemos la memoria, que es en donde se forman estas células B y T de memoria para una segunda infección. ¿Para qué? Para generar lo que se denomina la memoria inmunológica. Este gráfico, que lo saqué del CPECH, es súper importante porque se ha preguntado, por lo menos, al menos en el colegio a mí me ponían estas preguntas, o sea, esta pregunta y este gráfico, yo me acuerdo, por eso se los puse, y es súper bueno analizarlo y entenderlo, si se lo llegan a poner o alguno parecido. Entonces, tenemos acá el tiempo. Bueno, aquí dice los anticuerpos en función de las semanas. Viendo esto, tenemos la inyección de un antígeno A. Se inyecta un antígeno A y se genera una respuesta primaria anti-A. Ya llega acá, se inyecta el antígeno A, aumentan los anticuerpos contra A se elimina. Pasan las semanas, se inyecta nuevamente el antígeno A, pero a su vez se inyecta un antígeno B. ¿Y qué pasa? La respuesta de A, como ven acá, es mucho mayor que la respuesta de B. Si ven acá, la respuesta de B acá es muy baja, se inyecta B y aumenta, pero aumenta en una escala parecida a la primera vez de A, y no a la segunda. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre por la memoria que ocurre en el cuerpo. Al cuerpo inicialmente se le inyectó el antígeno A. Se crearon linfocitos, tanto B y T, para atacar a este antígeno A. Y a su vez se crearon también linfocitos B y T de memoria. Entonces los linfocitos B y T de memoria contra el antígeno A se quedaron en el cuerpo. Entonces, posteriormente, cuando se inyectó de nuevo el antígeno A, ya había linfocitos T y B antígeno A. Por lo tanto, se reconoció más rápido el antígeno A y aumentaron los anticuerpos porque ya habían en el cuerpo. Ya habían anticuerpos contra A. No sé si se entiende.
aumenta la cantidad de anticuerpos, aumenta la respuesta inmunológica debido a que ya se conocía al antígeno. Entonces fue más rápido identificarlo, más rápido saber cómo opera y más rápido el saber eliminarlo. Por eso aumenta la respuesta anti-A. Por otro lado, como era el primer encuentro del organismo con el antígeno B, la respuesta es primaria, anti-B, y es en menor medida que la segunda en A, porque no se tenía conocimiento de B. Entonces es más lenta y es en menor medida que A. A esto se refiere el concepto de memoria inmunológica. Si yo ya conozco a lo que me estoy enfrentando, claramente va a ser mucho más fácil eliminarlo, mucho más fácil atacarlo, porque ya conozco sus debilidades y ya conozco cómo opera. Por eso la respuesta anti-A es mucho mejor, es mucho más eficaz que la respuesta anti-B, porque B sigue siendo un desconocido en primera instancia para el organismo, no así A. Espero que quede sumamente claro este concepto de memoria inmunológica, debido a que se pregunta, y si no es en este gráfico se lo van a preguntar como concepto, o le van a poner algún tipo de caso, no sé, algún caso clínico, no sé, alguna historia. Le pueden poner, por ejemplo, que un niño, por ejemplo, le duró un resfrío 10 días, pero a la segunda vez que se expuso a eso le duró 3 días. ¿Por qué? Ese tipo de cosas. Y por último tenemos lo que se denomina la selección clonal. La selección clonal, no sé si a veces se habrán dado cuenta, es que cada linfocito posee un receptor específico. Como les dije cuando vimos un linfocito B, creo, cada linfocito tiene un receptor específico. Sí, que como se lo vimos en B, estoy seguro que fue en B. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un antígeno que es rojito y lo va a reconocer solamente el linfocito B. Bueno, aquí dice el linfocito B. Posteriormente, la interacción entre el antígeno y el receptor del linfocito B va a provocar la activación. Y la activación provoca la proliferación. Entonces, van a salir clones. Como vimos acá, tengo que volver. En el linfocito B salen clones. Eso corresponde a la selección clonal. Entonces, y estos linfocitos van a tener el mismo receptor porque son clones. Entonces, se selecciona clonalmente en el sentido de que es clonal por el lado de que son lo mismo, de que son el mismo tipo de linfocito B con los mismos receptores, y de selección por el cuarto postulado, en el sentido de que pueden haber linfocitos, por ejemplo, que por algún tipo de mutación cambie su receptor y este receptor reconozca a células o tejidos propios. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que tienen que ser eliminados. Entonces se le induce apoptosis, principalmente. Entonces, al detectar eso, la célula lo que hace es inducir apoptosis y se eliminan. Eso corresponde a la selección clonal, debido a que hay un antígeno, el linfocito B lo reconoce específicamente, lo activa y se empieza a dividir por mitosis. Y por eso salen clones, por eso es clonal. Y selección, debido a que solamente van a salir los que no reconozcan a las células propias del cuerpo como extrañas. Por eso se seleccionan solamente las que van a reconocer a lo ajeno como ajeno, no a lo propio como ajeno. Por eso es selección clonal. Entonces, aquí les hago un resumen. Teníamos una inmunidad. Esta inmunidad puede ser innata o adaptativa, ¿cierto? La innata tenía barreras externas y internas. La barrera externa puede ser mecánica, química, biológica, como ya les dije, la mecánica de la piel, la química la saliva, con la lisosima, y la biológica principalmente la flora bacteriana, tanto vaginal como intestinal. En la barrera interna teníamos el sistema de complemento, que eran estas proteínas que ayudaban al sistema inmune. Teníamos los interferones, las células de la inmunidad innata y la inflamación y la fiebre. Bueno, se me olvidó mencionar la fiebre, que bueno, la fiebre ocurre principalmente porque
Por ejemplo, lo que hace el cuerpo a nivel hipotalámico aumenta la temperatura del cuerpo por varias razones. Lo aumenta principalmente porque al aumentar temperatura aumenta la probabilidad de que se denaturen proteínas. Al desnaturalizar proteínas, provocan que éstas se plieguen de una manera que no cumplen la función. Como sabrán, la proteína es su función. Ya, la estructura de la proteína es la función de la proteína. Si tengo una estructura A, voy a cumplir A, pero si tengo una estructura B, ya no voy a cumplir A, voy a cumplir B. Eso es lo que hace la proteína. Entonces, al aumentar temperatura, voy a hacer que se pliegue esta proteína y voy a hacer que cambie su función. Entonces, si yo tenía una proteína de un virus, por ejemplo, que permite que se una a una célula y aumento la temperatura, puedo modificar esa proteína y voy a impedir que se una a más células, ese virus. Eso principalmente. Y también, por ejemplo, si aumento la temperatura, se ha demostrado que hay, por ejemplo, células del sistema inmune que funcionan a una mayor temperatura, funcionan de mejor manera a una mayor temperatura. Y por otro lado, tenemos la adaptativa, que podría ser humoral o celular. La humoral, principalmente anticuerpos, y se encargan los linfocitos B. Y la celular, teníamos principalmente los tres tipos de linfocitos T, que corresponde a los helper, CD4, a los supresores y a los citotóxicos CD8. Y no olvidar a los natural killer, que se encargan de destruir células tumorales. Y por último, genera una respuesta frente a un agente extraño. Y ambas inmunidades trabajan de manera colaborativa, en el sentido de que la adaptativa ayuda a la innata. Es un complemento, se podría decir. Y eso sería. Bueno, cualquier pregunta déjenla en los comentarios o pregúntenle a sus profesores y profesoras respectivos y respectivas. Y con eso concluye la parte del sistema inmune propiamente tal. Y en el siguiente video que vamos a tener, vamos a continuar profundizando esto para ver ya como los problemas inmunológicos, las alteraciones inmunológicas que tiene el cuerpo. Y eso, me despido y que tengan buena semana.